Vamos a reflexionar, ya lo decía un poquito como introduciéndome, que en Latinoamérica, nuestro continente, el continente de la esperanza, que se le ha llamado, porque quiero que sepan que finalmente la mayoría de los cristianos que hay en el mundo ahorita se encuentran en Latinoamérica, y bueno, ya sumando, pues aquí en Estados Unidos hay 50 millones de latinos, más o menos sería casi otro país. España se queda corto todavía en cantidad de latinos en el mundo. Entonces, realmente este lado del mundo, el continente americano, es un continente de esperanza en cuanto a cristianismo. Actualmente el Islam acaba de superar el número de creyentes. Hay más Islam que cristianismo. En esta década, en este 2020, acabamos de llegar a esos números. Y regreso a Latinoamérica, que sí hemos crecido más con un Jesús sufriente, doliente, y eso es muy bueno, que también lo veamos así. Pero a veces en Latinoamérica también nos hemos quedado con el Jesús crucificado y no hemos ido a la resurrección, y es por eso que a veces mucha gente puede hacer mandas, puede hacer muchas cosas, pero su vida a veces sigue siendo igual. No hemos dado el paso de vivir una vida de resucitados, una vida victoriosa en nuestra vida cristiana y también en nuestro trabajo, en nuestro desempeño laboral. Esto es importante, pues, que nosotros también le demos importancia a la resurrección. De hecho, yo a las iglesias que he llegado, el crucifijo que he puesto siempre es un Cristo resucitado. Ahí está Jesús y está resucitado. Pero para vivir una vida de resucitados, una vida nueva, una vida, tener paz, alegría, gozo, esperanza, prosperidad, necesitamos pasar por el Viernes de Dolores. Aquí en este país donde hemos llegado se predica mucho el Gospel Prosperity, que es solamente prosperidad, pero no sufrimiento, no responsabilidad. Entonces también tendríamos que asumir la prosperidad y la resurrección del Señor, pero pasando por una vida honrada, una vida honesta, de trabajo, de entrega, de sufrimiento, y que finalmente pues Dios nos merece pues la vida de triunfo y una vida llena de satisfacciones. Entrando al mensaje de hoy más directamente, están los dos apóstoles, San Juan y Pedro, que una vez que las mujeres les avisan, ¿verdad? Como decía, las mujeres estuvieron más cercanas a Jesús durante estos días de la pasión. Su madre María, las mujeres que lo acompañaban, estuvieron más cercanas a Jesús. Al parecer la mujer, y así lo podemos constatar en Latinoamérica y en el mundo entero, es capaz de mayor sufrimiento y más cercana al sufrimiento. Aunque si el DNA del hombre es más fuerte y más resistencia, pareciera que a la hora del valor moral ocurre eso. Yo lo hablo por experiencia personal de mi familia. Como yo les he platicado, yo siempre crecí con una admiración muy grande por mi papá, que en paz descanse, por todo su desempeño y todo, pero cuando yo crecí y ya me hice hombre y todo, y veo cómo nos guiaron, o sea, mi papá no le llegó ni a las rodillas a mi mamá siempre estuvo a pie de cañón. Una persona pues entregada a la familia, entregada a luchar, ¿verdad? Para seguir adelante. Entonces, no me sorprendería pues que la mujer sea atacada por Satanás hoy en día. Hoy en día vivimos una etapa de un nuevo movimiento feminista, que más que feminista pues ha sido para destruir la vida. La mujer a veces se ha liberado tanto, se ha emancipado tanto, que a veces ha descuidado lo esencial, ¿verdad? Que es el corazón de la familia. La promesa de Jesucristo, la promesa en el Génesis 3, 15, 16, dice que ella te aplastará la cabeza. La mujer, junto con María, tiene esa tarea de aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, es importante, pues, un mensaje para nuestras mujeres en Latinoamérica y, pues, para empezar aquí mismo en la iglesia, es que no se desanimen, que sí mucho del trabajo y de la batalla espiritual, pues, recae en las mujeres.
así lo ha querido el Señor. Y como dice, por el talón de María, para poder aplastar la cabeza de la serpiente, pues eso ha ocurrido. Y hoy seguirá siendo esa misma realidad. Yo les platicaba de estas mujeres indígenas ya chequé bien, ellas están allí en Bolivia, traen su látigo y con este movimiento feminista que ataca las catedrales, quieren protestar contra las enseñanzas de la iglesia y del evangelio y pintan las paredes, quebran imágenes. Entonces plantaron allí un grupo de mujeres y en las puertas de las catedrales y cuando vienen las feministas las agarran a chicotazos, ¿verdad? Dicen, órale, aquí no vas a entrar, ¿verdad? Y a mí se me hace pues una actitud pues también muy femenina de defender la casa de Dios. Y bueno, es algo que puede ser un poquito de risa, pero así es, ¿verdad? Hay mujeres que de alguna manera han aprendido la disciplina y han aprendido el respeto. Vayamos pues a Juan y a Pedro, que llegan al sepulcro después de que las mujeres les avisan. Juan corre más rápido que Pedro, no solo porque era más joven, sino porque Juan es el discípulo amado. El amor es el que mueve finalmente. Y el amor, pues, como hemos dicho, es la capacidad de sacrificarse por los demás. Pedro está significando más como la jerarquía, el orden, la disciplina y lo que hace Pedro y lo que hoy pues a nivel iglesia se puede vivir. Juan es más motivado por el amor y va más rápido, más motivado más por la espiritualidad y va más rápido. En nuestra vida y en nuestras familias están esas dos fuerzas, de orden, de seguridad y de tantas cosas, pero finalmente el que debe de llegar más rápido a la tumba vacía es el amor, la misericordia, la compasión. Las reglas son importantes, necesarias, pero finalmente, aquí meto también el nivel de la economía. La economía, las reglas, todo es importante, pero finalmente el amor pues supera todo. Llega más pronto a la tumba, sin embargo, dice la narración que Juan, el discípulo amado, llega, ve los lienzos, él vio y creyó. El amor cree más rápido que la razón. Llega Pedro también ve las túnicas y las vendas con las que había estado Jesús. Y bueno, de Pedro no se dice que creyó, de Juan sí dice que creyó. Pedro creyó hasta en un segundo momento. Y bien, están nuevamente las mujeres. Está María Magdalena al frente, de la que Jesús había sacado 7 demonios. Conocemos por la Biblia más o menos la vida de María Magdalena, grosso modo. Había llevado una vida de pecado, pero como dice el Evangelio, quien mucho se le perdona, mucho ama. Y yo creo que esa es la historia de María Magdalena y la historia también de nosotros. A veces se ha dicho o se puede decir, y yo he recogido estos comentarios de algunos de ustedes, cuando se habla de la iglesia episcopal, o en especial de esta iglesia aquí, del Espíritu Santo, en Tulsa, ¿no? Pues que ahí va gente pecadora, o que no es buena, o que esto, aquello. Y yo digo, bueno, pues nos hacemos más merecedores del mismo evangelio, ¿verdad? Es decir, quien mucho se le perdona, mucho ama. Y yo creo que esa es la invitación hoy para nosotros. Amar a Dios. Ya lo hemos repetido, la Iglesia Católica tiene diferentes ramas y esta rama en la que estamos nosotros, en la que Dios nos ha llamado, pues es una iglesia donde deberíamos sentir pues la misericordia de Dios y tener esta frase casi como lema: quien mucho se le perdona, mucho ama. María Magdalena demuestra su fidelidad a Dios, va a la tumba, está llorando ante Jesús, ante la tumba, y se le acercan unos ángeles, y entre esos ángeles de repente aparece ya Jesús. Ella sigue llorando. Nosotros a veces
estamos tan metidos en nuestro propio rollo que Jesús ya está enfrente de nosotros y todavía estamos llorando o apenados o estresados por tantas cosas. Hay veces que, pues sí pasa eso, ¿verdad? Que uno se acerca a la gente o a nuestra propia familia, ¿verdad? Tratamos de dar un abrazo para como que se calme la cosa y la gente a veces no estamos muy preparados para recibir un abrazo o un saludo de paz, como que estamos tan metidos en nuestro propio rollo que no caemos en cuenta que es el Señor quien ya está presente y que nos quiere dar una mano. Ella sigue llorando un rato, estresada y demás, y Jesús, hasta que Jesús le dice, María. Entonces como que ya al escuchar su nombre se calmó y entonces ya al escuchar la voz de Jesús, recuerden que las ovejas reconocen la voz de su pastor, ella obviamente había escuchado ya la voz de Jesús muchas veces. Al principio cuando vio a esa persona pensó que era el hortelano, es decir, el que cuidaba el huerto. Jesús a veces se nos aparece en nuestra vida de muchas maneras y a veces logramos ver a una simple persona, pero es Jesús quien está allí. María pues ya reconoce a Jesús y le dice Rabí o Rabuní, que significa maestro de maestros. Jesús pues le dice que no tenga miedo, que no busque entre los muertos al que está vivo y que vaya a anunciar el evangelio a sus hermanos, a que estén en paz. Pues terminamos esta reflexión de la resurrección de la tumba vacía. Allá en Israel, en Jerusalén, para ser más exacto, hay la iglesia del Santo Sepulcro. Y pues todos sabemos, ¿verdad? Están las tumbas por ejemplo, de nuestros antepasados. Va uno y honra la memoria. O la tumba de Vittorio Emanuele, del gran líder que le dio la República Italiana, o de Bonaparte, Hay las tumbas, hasta por aquí hay la tumba de Buffalo Bill, otra vez supe que estaba ahí cerca de Denver, Colorado, supuestamente, ¿verdad? Unas piedras por allí. Y alguna vez una gente me preguntaba, bueno, ¿y la tumba de Jesús? Y digo, bueno, realmente la tumba de Jesús no existe, más bien es el sepulcro vacío, porque eso es lo que nosotros creemos. La resurrección de Jesús es un hecho que cambió la historia de la humanidad. Y por eso, como les decía ayer o antier en la meditación, la vida de Cristo ha cambiado la faz de la tierra y ahora la historia es antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es el principio y el fin, es el alfa y el omega. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estamos pues, cierro con esto, entrando a un momento difícil en la historia. Hemos estado entrando a un momento difícil y esto ya no es conspiración. Ustedes lo pueden ver claramente en la revista Time, que es una de las grandes revistas. Desde hace un año, por estas épocas, habló ya del Great Reset, el reseteo que se quiere hacer, que no solamente consistirá en tener una moneda única, sino también un cambio de pensamiento donde el cristianismo saldrá de la escena, la famosa nueva era o nuevo orden mundial, que son palabras alternas. Dicen, pues ya dejamos la etapa de Piscis, todos ellos están metidos en muchas cuestiones esotéricas, la gente que está metida en esto, aunque ustedes los vean con traje y de corbata, todo es gente a veces bien esotérica y bien metida en cuestiones de ocultismo. Y a lo que voy es, finalmente no podrán, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, y como Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se trata de ir, ya ni tan poco a poco, sino de una manera ya cada vez más agresiva, pues entrar a la escena mundial, preparar el camino para el anticristo. El anticristo aparecerá cuando la sociedad esté cada vez más en decadencia. Yo soy consciente que al hablar esto y decirlo abiertamente, pues me puedo crear problemas, pero una de las maneras en que yo he visto cómo se está preparando el anticristo, su venida, es a través del movimiento LGBTQ, X, Y y Z. Es una manera muy clara. La profecía de Daniel en capítulo 11, versículos
19 y 20 habla muy claramente que este ser malvado no respetará la ley de Dios y rechazará el amor de las mujeres. Y está hablando muy claramente cuál será la identidad de este personaje, que hablará de paz, de seguridad. Todo esto de guerras será en el caldo de cultivo para que cuando Él se presente, pues va a poner en paz a todo mundo y va a hacer alianzas. Los mismos judíos van a caer en la trampa porque ellos están esperando a su Mesías y llegará un momento que ellos pensarán que Él es el Mesías de ellos, pero pues no lo será porque el Mesías ya llegó y vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Y entre ellos estamos nosotros, que creemos en Jesús, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el Rey, que ha venido a este mundo a hablar de la verdad. Pilatos, cuando Jesús le habló del tema de la verdad, ya no supo ni qué decir, porque la verdad en el mundo de los políticos no existe. Existe más bien la corrupción, las mentiras, las traiciones, pero Jesús nos viene a meter en este camino de la verdad. Y por eso en nuestras familias tenemos que cultivar mucho la semilla de la verdad, no mentiras, y seguir caminando por allí. Eso es lo más importante. Vamos pues a agradecer a Jesús por su resurrección, pero también un agradecimiento sincero a Dios Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, y al Espíritu Santo, que lo levantó de entre los muertos. Y bueno, nosotros enfrentamos muchas enfermedades, situaciones, limitaciones de salud de mucho tipo, a veces hasta situaciones que nos estresan, pero en todas ellas Jesús nos da la victoria y nos asegura la victoria. Entonces yo también les digo, aunque no tenga que gritarlo, ¿verdad? Algunos predicadores tienen esa facilidad de gritar y órale y aquello. Yo a lo mejor no grito tanto, a lo mejor uno que otro día les puedo salir con un grito, pero básicamente es asegurarles que no hay ningún problema tan grande que no pueda ser superado por el amor de Dios en Jesucristo resucitado. Y que no tengamos miedo, que no hay ningún problema que no se pueda solucionar, ningún problema. Todos los vamos a superar en Cristo que nos fortalece. Amén.